Gracias, presidente. Señorías, buenas tardes. En respuesta a una pregunta formulada el año pasado, en el año 2017, al Gobierno central en relación con la modificación operada en la Ley del Régimen Electoral General del año 11, referido al artículo 75 sobre los residentes ausentes y particularmente sobre el régimen del sistema de voto rogado, el Gobierno ya puso de manifiesto que con el paso del tiempo se había producido un descenso muy significativo en el porcentaje de residentes ausentes que desde que entró en vigor la reforma del año 11 habían ejercido su derecho al voto. El procedimiento efectivamente se había convertido en una tarea mucho más compleja que exigía remitir una solicitud expresa en vez de limitarse a remitir cumplimentada una documentación. Y además se incorporaban unos plazos que en ocasiones y en determinados países dificultaban ejercer este derecho. Tengamos presente que desde que entró en vigor la reforma, para que los emigrantes españoles residentes en el extranjero y censados en el SERA pudieran ejercer su derecho al voto, el procedimiento se había complicado y alargado hasta el punto que las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral ya no enviaban a los inscritos en el SERA un certificado para votar por correo con las papeletas de los candidatos, los sobres de votación y una nota explicativa al domicilio del votante, sino que por el contrario era y es el propio votante el que debía y debe solicitar mediante una petición o ruego, de ahí el voto rogado, con un formulario administrativo a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral. Una vez recibida la solicitud administrativa, la Delegación Provincial enviaría todos los papeles necesarios para que el votante pudiera y pueda ejercer su voto hasta el día de hoy. Tanto este paso previo administrativo como el depósito del voto debía llevarse a cabo en un plazo determinado y dispuso además dos formas. Una a través del voto por correo certificado y otra a través de un voto personal en las urnas, en las oficinas o secciones consulares donde estuvieran inscritos. Señorías, es verdad que la reforma operada, la introducción del voto rogado, fue justificada en su momento como un mecanismo para garantizar un mayor control, una mayor transparencia en el voto SERA y con el propósito además de evitar el fraude, las manipulaciones y las suplantaciones, pero lo cierto es que la realidad ha sido otra. Señorías, desde que se instauró el voto rogado, la participación ha sufrido una caída espectacular, llegando a cifras insignificantes en relación con el censo SERA. Algunos ejemplos los incorporamos en la exposición de motivos y así en las elecciones generales del año 2015, por ejemplo en Canarias, sobre un censo SERA de 137.402 electores, solicitaron su voto 5.776 electores, lo que representa un 4,20%, y solo finalmente ejercieron su voto 1.423 electores, lo que constituyó un 1,04% sobre el total de electores. Los descensos de participación y, en consecuencia, de voto ha sido la tónica común en la mayoría de las comunidades autónomas, con porcentajes de participación que oscilaron entre 20 y 30 puntos porcentuales menores que en relación con el sistema imperante antes de la reforma. Llegado a este punto y después de la experiencia acumulada, se han alzado voces muy autorizadas, como la de la Junta Electoral Central o la entonces Defensora del Pueblo, que reconocen y reconocían serias dificultades para que el colectivo de españoles residentes en el extranjero pudieran ejercitar en tiempo y forma su derecho de sufragio activo. Aluden por un lado a los plazos del procedimiento y por otro a los problemas derivados de los servicios postales de otros estados, lo que ocasiona retraso en la recepción de la documentación necesaria para ejercer el derecho al voto. La conclusión al final es evidente y palmaria. Esta reforma, a pesar de sus bienintencionados propósitos iniciales, recordemos que fue una proposición conjunta, Partido Popular, Partido Socialista, Convergencia y Unión y Partido Nacionalista Vasco, ha afectado negativamente a la participación electoral de los residentes ausentes de todo el territorio español y menoscaba de forma grave el derecho de sufragio de todos los españoles residentes en el exterior. La propia Junta Electoral, en Acuerdo 261/2016, determinó que dicha reforma conculcaría el artículo 23 de la Constitución. Por ello, se hace imprescindible reformar la Ley Orgánica bajo determinados principios, siendo el primero y fundamental la eliminación del sistema de voto rogado para los electores residentes en el extranjero en los procesos electorales del Estado español en los que tengan derecho a participar.
Se plantea igualmente la necesidad de explorar todas las posibilidades de mejorar la participación electoral de cara al ejercicio del derecho al sufragio con las mismas garantías que tienen los ciudadanos residentes en España, simplificando el procedimiento y defendiendo en todo caso y ante todo los principios de personalidad, transparencia, efectividad y garantizando siempre la identidad del elector. Señorías, hasta aquí llega la motivación y el contenido de esta proposición no de ley, con el ánimo de suscitar la confianza de todos ustedes. Es verdad que estamos ante una propuesta que se trasladará, lógicamente, al seno de aquel órgano, en este caso institución, Cortes Generales, Congreso de los Diputados, que ahora mismo está debatiendo y estudiando en una subcomisión la reforma de esta ley orgánica. Por tanto, más allá de cualquier otro planteamiento y otras propuestas que pueden ir detallando ya los procedimientos específicos de este sistema o este procedimiento modificado en el año 11, la idea central y vehicular de esta PNL es plantear ese mandato de esta Cámara, esta propuesta de eliminar el sistema de voto rogado. A esta proposición no de ley se han presentado inicialmente 2 enmiendas, pero es verdad, quiero agradecer a todos los portavoces de los grupos que han tratado esta proposición no de ley, particularmente a los buenos oficios del señor Márquez, del señor Corujo y el esfuerzo final que ha realizado también el Grupo Nacionalista, señora Socorro Beato, para convenir en una enmienda transaccional que aglutine y concilie pues, el espíritu básicamente de esta proposición no de ley. La reforma del año 11, es verdad que al tiempo que que incorporó el sistema del voto rogado, también eliminó la posibilidad de participar aquellos censados en el listado SERA en las elecciones municipales. Esa era la pretensión del Grupo Nacionalista, pero considerábamos que no era el tema hoy central de esta proposición de ley. Agradecemos el esfuerzo, repito, para poder sacar hoy una proposición de ley de manera unánime. Nosotros también como organización política tenemos un detalle y unos procedimientos que vamos a discutir en esa comisión relativos a las urnas, relativos a la utilización de los consulados, de los institutos de Cervantes, ampliando plazos y desde luego garantizando la identidad del elector cuando vaya a ejercitar su voto. Pero repito, estos son los términos de la PNL. Les agradezco el esfuerzo que han hecho y por tanto quedo en todo caso sujeto a sus consideraciones y al voto que finalmente estimen oportuno considerar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor.